Yo puse ahora por título ¿Cambio o no cambio? Y esta historia que vamos a ver en este momento es muy actual. Es una historia que hoy en día está sucediendo en este país, y no solamente en este país, en el mundo. Y se trata de un rey. ¿Podrías poner el mapa, por favor? Se trata de un rey, el rey de Judá. Este rey era del reino del sur, de Judá, y todos los demás era Israel. Así que se conocía con el reino del sur y el reino del norte, aunque todos eran israelitas. Pero cuando tomaron posesión de la tierra prometida, fueron 2,5 tribus que dijeron: queremos quedarnos en esta parte del Jordán, porque son tierras abundantes, tierras fértiles, y queremos quedarnos. Y se quedó la tribu de Judá y la de Gad, y también una de Manasés, la mitad de otra tribu. Pues había entonces 2 reyes, el rey del sur, que era de Judá, y el rey del norte. Resulta que la Biblia, por eso a veces mucha gente dice: ¡ay, tantos reyes, tantas guerras! Sí, pero eran 2 reinos diferentes. Y hoy vamos a ver a un rey del reino del sur, que está en Segunda de Crónicas. Lo quiero hacer rápido porque quiero que tú leas la Biblia, como dice. Este rey había visto a su papá, como él, el rey que antes había sido el rey Abdías. Abdías había temido a Dios, y durante todo su reinado él siempre estuvo temeroso, confiado y sirviendo a Dios junto con todo su pueblo. Así que este rey Asa vio a su papá, y cuando murió su padre, él ya tenía un patrón, tenía un modelo de cómo gobernar. Así que en Segunda de Crónicas 14, versículo 7, dice así: Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece. ¿Y por qué? Porque buscamos al Señor nuestro Dios. ¿Y qué dice? Y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. Y así Asa honraba al Señor, adoraba al Señor, y el Señor lo respaldaba. Aunque era un pueblo, un reino más pequeño que los otros, siempre Dios le daba la victoria en las batallas. Y este hombre se enfrentó a muchas circunstancias que vamos a ver rápidamente, pero Dios siempre estaba con él. En Segunda de Crónicas, ahí mismo, un capítulo 15, del 1 al 7, vemos donde él va a tener, más bien tuvo una, ¿qué puedo decir? Una guerra contra los etíopes. Si tú lees el capítulo 14, dice que eran como 1,000,000 de personas. En el versículo 9, te lo voy a leer rápido, dice: cierta vez un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1,000,000 de soldados, y 300 carros de guerra avanzaron hacia la ciudad de Maresa. Por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle al norte de Maresa. Y fíjate lo que dice el 11. Entonces Asa, ¿qué hizo? Clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo que en ti confiamos. Entonces no me lo pusieron, ya me pusieron el 15. Bueno, y dice: es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Y el versículo 12 dice: entonces el Señor derrotó a los etíopes.
¿Puedes imaginarte 1,000,000 de soldados en contra de un pequeño ejército? Pero ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? En tiempos de angustia, en tiempos difíciles, Asa buscaba la dirección y la protección de Dios. Y por 35 años, ellos disfrutaron de paz en su tierra. Todo iba perfecto. Y dice, ahora sí, Segunda de Crónicas 15:1 dice: luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúchenme, Asa, le gritó, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, ¿qué dice? Lo encontrarán. Pero si lo abandona, Él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez, repite conmigo, pero cada vez que venían o estaban en dificultades, ¿qué le pasaba? Se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban. Y esta es una gran enseñanza, ¿sí o no? 5, porque esto es lo que estamos viviendo hoy. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Pero ahora todos juntos el 7. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Y vemos una gran enseñanza de hoy en día. ¿Cómo estaba? No podían viajar. ¿Qué pasa hoy en día? No podemos viajar a veces a la Ciudad de México porque hay peligro, asaltos. La gente vivía temerosa, vivía afligida, porque eran tiempos oscuros, le dice la Biblia. Así que lo que estamos viviendo hoy no es nuevo. Esto se está repitiendo en la historia. Pero tenemos una gran enseñanza el día de hoy, de cómo cambiar o no cambiar, de seguir como estamos, de aceptar la situación en la que estás viviendo o decidir cambiar. Y vemos esta situación, tú puedes imaginarte cómo estaba el pueblo, sin esperanza. Había problemas, había muchas dificultades. Ellos decían, no podemos contra nuestros enemigos, esto va más allá de nosotros. Y la gente vivía con mucha expectación. Y vemos ahí mismo en Segunda de Crónicas, versículo 19, la Biblia dice así: así que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. ¿Cuántos años de paz tuvo Asa? 35. ¿Por qué tuvo tanto tiempo de paz? Lo leímos. ¿Por qué? Porque buscaba a Dios, confiaba en Él, le servía y dice, había dificultades, pero me buscabas, me encontrabas y yo te respondía. ¿Cuántos hemos tenido ese tipo de situaciones? Que te encuentras con mucha aflicción y cuando tú dispones tu corazón a buscar a Dios, Él te responde. Levanta la mano. ¿Quién? Da testimonio públicamente. Amén. Porque es un Dios que escucha, un Dios que está atento a tus necesidades. Pero ¿qué pasa cuando ya resolvió tus problemas? Ay, nos relajamos.
dejamos de diezmar, dejamos de venir a la iglesia, mejor por Zoom, es más cómodo, aquí está Dios. Nos vamos con los amigos y empezamos a relajarnos y a confiarnos. Al fin Dios tiene el control de todo. Y esto es lo que le estaba pasando al pueblo de Judá. Sigamos esta historia porque se pone cada vez más interesante, ¿sí o no? Así que tú te estás dando cuenta, ellos vivieron paz. Ahora, ¿qué sucede? Capítulo 16, del 1 al 3. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, el rey de Israel, o sea, del norte, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje. Fíjate qué hizo Asa. Le dice: hagamos un tratado tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro. Rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. ¿Qué hizo Asa? ¿Qué te dice esta lectura? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su respuesta? Que ya no buscó a Dios, sino que empezó a resolver la situación, el problema, a través de sus fuerzas. Empezó a tratar de resolverlo como él pensaba que era lo mejor. Ay, voy a comprar un aliado. Y eso está pasando el día de hoy con los países en guerra. ¿Sí o no? Eso está pasando muchas veces en nuestro país. Y queremos granjearnos a la gente para que nos deje en paz. Pero no permitimos que sea Dios quien esté dirigiendo nuestra vida. Vemos que Asa, cuando él buscó a Dios, las cosas fueron diferentes. Había paz, había abundancia, había protección. Pero Asa, en ese momento, él decidió, repite conmigo, él decidió buscar sus métodos. Y muchas veces tú y yo estamos, ¿qué puedo decir? Influenciados o pensamos que tenemos todo el poder y la influencia para poder arreglar las situaciones. Y yo quiero decirte, como parte de esta situación, ahorita Asa está en un problema, ¿sí o no? Dile al que está a tu lado, los problemas vienen porque Dios tiene un propósito, que te acerques a Él. Cuando muchas veces tú no tienes, vemos a Asa que no tenía problemas, ¿y qué hizo? Se relajó, se rascaba la panza. Yo creo que se sentaba en el terrado de su palacio y vivía muy tranquilamente. Pero cuando llegaron los conflictos y llegaron los problemas, en vez de hacer lo que siempre había hecho, decidió arreglarlo a través de influencias. Voy a hacer alianza con otro país para atacar a Israel. Muchas veces Dios permite que tengamos problemas porque es una invitación de Dios para que tú y yo cambiemos. Amén. Muchas veces las pruebas, las dificultades, las enfermedades, Dios quiere Dios quiere atraer tu atención, porque mientras tú estás cómodo, tú no estás buscando a Dios con todo tu corazón. Y mucha gente, ahorita se me vino una pregunta que tuve con una persona de aquí de la iglesia y me dijo: pastora, ¿tú crees que todos los que venimos a la iglesia somos salvos?
Buena pregunta, ¿verdad? ¿Crees que todos los que venimos a la iglesia, el Espíritu Santo ha tocado sus corazones? Le digo, yo creo que no. Porque algunos vienen por costumbre y porque les gusta, pero realmente no han tenido un encuentro verdadero con Cristo. Ayer una mujer que daba su testimonio aquí, delante de todas las mujeres, se decía, yo fui por varios años a una iglesia, pero en mi casa eran pleitos, eran gritos y eran humillaciones. Así que la iglesia no te cambia. El que levantes las manos no te cambia. El que estés diezmando o el que estés ofrendando no te cambia. Quien realmente hace el cambio, si tú se lo permites, es Jesucristo. Pero tienes que disponer tu corazón. Amén. Porque la iglesia no te cambia. Mueve solamente tu conciencia. Y ese mover de tu conciencia es solamente basado en tus emociones del momento. Pero el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera. Porque entonces no es cambio, solamente es rehabilitación. ¿Por qué crees que los alcohólicos van y hacen juramento por un año? Porque están haciendo un esfuerzo en sus y no en Dios. Y es rehabilitación, pero no es transformación. Que el único que hace esa transformación es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vemos aquí a Asa buscando soluciones a su problema. Y vamos a seguir con esta historia porque está interesante. Versículos 7 al 9 del capítulo 16. Dice, en ese tiempo Hanani el vidente fue a ver al rey Asa y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, ¿qué dice? Perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. Y le dice en el 8, ¿no recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo, ¿qué dice? Y él los entregó en tus manos. El 9 todos juntos. Fuerte. Los ojos del Señor recorren para fortalecer ¿a quiénes? A los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Otra vez, los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Para qué? Para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Y le dice, qué necio has sido. De ahora en adelante estarás en guerra. Y todo se basa en decisiones, amados. Todos los días tomamos decisiones para ser bendecidos o para seguir luchando en nuestras fuerzas. ¿Sabes? Vas al médico y te da medicamento para tu cuerpo. Vamos a terapias por lo de mi rodilla, mi hijo. Pero no hay un medicamento que te sirva para tu corazón. Porque esa medicina solamente el Señor la tiene y te la puede dar. Amén. Y esto es tan importante que nosotros lo tengamos. Tenemos una lección de un rey. Y mira, y esto se los digo a los que son cabeza de familia. Las cabezas de familia son los que deciden qué rumbo va a llevar su casa. Aquí es un rey que arrastró toda una nación. Y el padre de familia, el jefe de la casa,
es el que va a decidir a dónde va a ser el destino de sus hijos y de su esposa. Y si eres una mujer sola, en ti está ese compromiso de qué destino, qué ejemplo estás dando en tu casa. Aquí vemos un rey, pero tú también eres una autoridad que el Señor ha delegado para dirigir una casa. Qué gran responsabilidad, pero qué bendición también. Amén. Vemos aquí, ellos estaban lejos de Dios y viene el problema, pero Dios lo permitió para despertar el corazón del rey Asa. Y vemos que esta situación no fue así. Vemos el versículo 12 y 13. Vamos a dejar ya esta historia. Versículo 12 y 13 dice la Biblia: en el año 39 de su reinado, fíjense, ya había pasado ¿cuántos años? Que tenía paz, 35, ahora 39. ¿Cuántos años se habían pasado? 4 años. Viene otra situación. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, ¿qué dice? No buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Dios le da una segunda oportunidad. Pero la Biblia es tan clara que dice: y él no buscó a Dios. Y no es malo que busquemos a los médicos. Dios les ha dado la ciencia a los médicos. Pero vamos al médico confiando en que Dios le dará el mejor diagnóstico para nosotros. ¿Sí o no? Y esto es muy importante. Yo cada vez que entré ahora a quirófano, le dije: ¿me dan permiso de orar? Porque yo pongo mis manos en las manos de Dios, pero sé que ellos también. Y tenemos que confiar en que Dios hará la obra de sanidad y que nosotros somos sus hijos y tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Muchas veces haces planes y haces proyectos, pero no estás poniendo a Dios en esos planes y en esos proyectos. Ni estás pidiéndole que sea Él que lo dirija. Yo puedo, tengo las influencias, tengo el dinero, tengo el poder para hacerlo. Pero vemos una lección tan grande. Fíjense esta historia que Dios nos da ahora. Y no se avergüencen por lo que les voy a preguntar. ¿Cuántos han regresado al Señor cuando hubo problemas? No les dé vergüenza. Y los que han levantado la mano y Dios te ha respaldado, y tú eres un testimonio de lo que no hizo Asa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces puedes decir: a mí me consta que cuando yo regresé al Señor, Él me respondió y me libró de todas mis angustias y de todos mis temores. Amén. Y esta es una lección grande. Número 2, nada cambia si no cambias. ¿Sabes? En Proverbios 23:7 dice así: porque igual es su pensamiento, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué piensas tú? ¿Sabes? El rey Asa quería que se acabara la guerra, pero no quería cambiar él. El rey Asa quería que Dios lo sanara, pero él no quería cambiar. Él quería seguir viviendo como él quería, manejar su vida como él lo decidía. Porque esto es real. ¿Y cuál es tu pensamiento? Así está tu corazón.
Y sigue diciendo la segunda parte: come y bebe, te dirán, mas su corazón no está contigo. Hablando de los que son avaros, que te dicen, ándale, te invito a comer, pero están viendo a ver qué comes. Y esto es real. Hay maquinaciones dentro de nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice, tu cambio debe de ser profundo. No quiero rehabilitarte, quiero transformarte. Quiero hacer la obra completa, porque yo ya la hice en la cruz por ti. Yo ya pagué por ti. Y Él quiere tomar tu vida y mi vida. ¿Sabes? Pon Romanos 12:2, por favor, porque esto es importante. ¿Sabes? El cambio no es solamente un comportamiento, sino debe de ser una transformación real. Amén. De tu espíritu, de adentro hacia afuera, es interno. ¿Y qué va a suceder? Se va a transmitir en la manera que antes tú eras y lo que ahora Dios está haciendo. Miren, vean este texto, todos juntos, por favor. La Biblia dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, repite conmigo, entonces aprenderán la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cómo es esta bendición? Ahorita vamos a ver. La cual es buena. Otra vez pónmelo todo. Me encanta que lo leamos para que lo desmenucen y pueda llegar a tu espíritu. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Ay, pastora, es que son mis compadres. Y siempre nos echábamos las chelas y no podemos, pastora. Es que en tiempos difíciles ellos me ayudaron. Dios recorre todo el mundo y Él te está viendo. Sigue diciendo, más bien dejen que Dios, ¿en qué? Personas nuevas, al cambiar tu chip, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo decidamos. ¿Quieres seguir igual o quieres que haya esa transformación en tu corazón interna? Mira lo que dice Jesús en Juan 8, 43 y 44. Juan 8. Que este está padrísimo, porque Jesús hablando con los que siempre lo criticaban. Y dice Jesús 43 y 44. Todos juntos. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¡Ay! Está fuerte, ¿verdad? Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él, cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Anteriormente estuvimos hablando, lo importante es que no te dejes manejar por tus ¿qué? Emociones. Porque el diablo siempre va a estar hablando negativamente en tu mente. Siempre te va a decir ¿para qué?
no tiene caso, no sigas así. Mejor sigue como estás. ¿Para qué vas a la iglesia? Está bien aburrido. Pasa lo mismo de siempre. ¿Para qué? Ya no diezmes. ¿Quién sabe que lo esté usando el pastor para las gallinas? ¿Sabes? Eso vamos a llegar a hacer todos en nuestra casa. Tenemos que aprender a ser autosuficientes, porque vienen tiempos difíciles y tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que dejar legado a nuestra familia. ¿Sí o no? Y vemos lo que es. Y saben, el cambio no es opcional. Dile al que está a tu lado, no es opcional. O cambias o te mueres. Porque con el Señor no hay medias. Porque te estás jugando tu destino eterno. Te estás jugando la eternidad. O cambias o te mueres. O le permites al Espíritu Santo transformar tu corazón y hacer esos cambios que Él quiere hacer. Y sabes, cuando tú bajas los brazos y se lo permites, Él empieza a obrar. Él empieza a hacerlo. Y vamos a ver 3, por último. Y esto se llama, si tú lo permites, va a ser su gracia. Amén. En Primera de Corintios 15, 9 y 11 vamos a ver la historia de Pablo. No la vamos a ver totalmente, pero vamos a ver a un hombre que empezó a perseguir, fue un perseguidor de la iglesia, un hombre cruel, un hombre sanguinario, que él mismo acompañaba a los soldados para tomar prisioneros a los cristianos y llevarlos al Coliseo para que fueran devorados por los leones. Él, en su celo, en su pasión equivocada, Pablo llevó a muchos cristianos a ser crucificados. Pero él creía que estaba bien. Y hablando de bien, tú dirás: oh, yo soy bueno. Pero sabes, lo que tú dices es como el mal aliento. Todos lo notan menos tú. Porque nos adornamos o nos justificamos. ¿Sí o no? Y vemos a Pablo. Mira, en Primera de Corintios 15, 9, después de todo ese pasado tan horrendo que Pablo tuvo, pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, mira lo que él dice. Versículo 9 y 10 dice: por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, hablando de Jesús, que él había tenido un encuentro con él. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. ¿Después de qué? De haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. No se justificó ante Jesús. No se justificó ante la gente. Fue tan honesto que él aceptó su falta, aceptó su pecado. ¿Y cuántas veces nosotros justificamos lo que hacemos? Ah, es que yo soy así porque él es así. Ah, yo no le hablo a mi amiguis porque ella me hizo así. O ya no le hablo a fulano. Y tomas el puesto y el lugar de Dios para juzgar y criticar y condenar. Y vemos a este hombre diciendo: yo, el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol.
después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Y ve el 10, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe ¿a qué? A que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho, más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino que, léelo, no fui yo quien obraba a través de mí por su gracia. No fui yo. Fue su gracia y su amor que me alcanzó y que me escogió de la misma manera que lo hizo contigo. Cuando estabas en el lodo, cuando estabas en los vicios, cuando estabas en esa situación tan terrible, Él te alcanzó y te sacó y te escogió y quitó tu ropa sucia para ponerte ropa nueva y poner calzado y poner anillo. Y dice, eso fue por su gracia y por su amor y por su misericordia que te alcanzó. Dios a veces permite la enfermedad para que también tú y yo lo busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y Él te invita en esta tarde a que no sigas gobernando y dirigiendo tu vida, sino que le dejes el timón de tus propósitos al Señor tu Dios, porque entonces te irá bien en todas las cosas que tú hagas y serás prosperado. ¿Quién dice un amén? ¿Quién quiere esas bendiciones? ¿Quién quiere esas bendiciones? Mira lo que dice Filipenses 2:13. Ya estamos por terminar. Vengan los chicos de la alabanza, por favor, llámenlos, ¿sí? Por ahí échenles un grito. Filipenses 2:13. La Biblia nos dice así, todos juntos: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Quién quiere ese poder? Pero antes de recibir ese poder de Dios, tienes que tener ser humilde para reconocer que necesitas cambiar, para que entonces en un vaso humilde, contrito, humillado, el Señor pueda trabajar en ti. Pero si tú pones argumentos de que no, estoy bien así le sigo, me ha funcionado, entonces Dios y el Espíritu Santo se hará a un lado y dirá, ok, porque el Señor es muy respetuoso con tus decisiones. Y Él dirá, está bien, sigue. Filipenses 4:3, y ese no lo debemos de saber de memoria. Todo lo puedo en Cristo. Dice en la Nueva Versión, dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Ese es el poder que el Señor quiere darte. Y sabes, cuando tú lo hagas, vendrá un descanso a tu corazón, porque entonces podrás decir con toda la autoridad y con toda la confianza, podrás decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el Señor ha transformado mi vida. El Señor ha cambiado mi lamento en baile. El Señor ha cambiado mi llanto en alegría. Antes vivía sin esperanza, pero ahora tengo esperanza en Él. Antes no sabía cuál iba a ser mi futuro, pero ahora en las manos de Dios yo lo sé, porque lo tiene. Cambias
O te mueres o decides cambiar y permitirle al Espíritu Santo que transforme tu vida. Y me dirás, ¿cómo cambio, pastora? Arrepentimiento, cambio de vida. Y no debe de ser temporal, sino debe de ser permanente. No debe de ser una emoción, sino una decisión constante de todos los días, de ser transformado por el Espíritu Santo en tu trabajo, en tus hijos, en tu casa. Y mira lo que dice 2 de Corintios 12, 9 y 10. 2 de Corintios. Ponte de pie y se lo vamos a leer de pie. 12, 9 y 10. Palabras de Pablo. Cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí.